Hermoso canto, ¿no, hermanos? Realmente cada mañana podemos ver esa misericordia de Dios en nuestras vidas. Y es el tema de en esta noche, este es el tema, pero yo quisiera yo sé que vamos un poquito ya adelante en Génesis, fue lo que leímos al principio, pero quiero que vayamos un poquito todavía más atrás, recordando la vida de José. Ahorita les voy a decir, vamos a ir al capítulo 39, hermanos, pero quiero preguntarle, ¿cómo usted soporta las pruebas? ¿Qué hace que usted soporte las pruebas, las dificultades? ¿Qué hace, hermanos? Porque yo creo que usted ha pasado pruebas, ha pasado dificultades. A veces dentro de esas dificultades puede venir desánimo. Pero ¿qué hace que usted salga adelante? Y vamos a ir respondiendo esto como vayamos mencionando el tema, pero quiero que recordemos un poquito la vida de José, ¿sí? Para que nosotros podamos ir avanzando y viendo el punto central de lo que es el tema de hoy. Y no sé si usted recuerde que José, yo creo que sí, no tiene mucho que lo meditamos, capítulo 39, que José ya había estado en la casa de Potifar, tenía un buen puesto ahí. Podríamos decir que José es un hombre fiel a Dios, era un hombre fiel a su amo, era un hombre dedicado a su trabajo, o sea, hacía bien las cosas. Pero ¿cómo se le pagó a este José? ¿Cómo fue pagado todo eso? El ser fiel a Dios, el ser fiel a su amo, el que él hiciera bien su trabajo. ¿Cómo se le pagó? ¿No se le pagó con cárcel? Sí, ¿verdad, hermano? Vemos que él fue llevado a la cárcel injustamente. Pero a veces nosotros podemos ver aquí la vida de José y vemos y leemos dentro de las situaciones o las circunstancias que él pasó, que Dios estaba con él, que Dios prosperaba todo lo que él hacía. Y por esas cosas a veces nosotros no vemos realmente lo que tal vez José sentía al estar en esa cárcel. La situación de José no era fácil. La situación de José tal vez en ese momento era difícil y él nos lo deja ver en el versículo del capítulo 40, en el versículo 15, ¿sí? En el versículo 15 él deja ver sus sentimientos o lo que él sentía. Dice, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí, dice, porque me pusiesen en la cárcel. ¿Qué está diciendo José? Aquí José abre, voy a decir así, un poco su corazón, un poco su vida y expresa lo que él siente. Porque muchas veces nosotros al leer que él prosperaba en todo lo que hacía y lo ponían como jefe de todos los presos, a veces eso no nos deja ver realmente lo que él sentía. Él realmente no quería estar en la cárcel. Aún a pesar de que nosotros leemos que Dios estaba con él y que él tenía confianza, voy a decir, ahora con el jefe de la cárcel, pero José no quería estar ahí. ¿Cómo sabemos esto? Porque él le dice en el verso 14 del 40, él pide ayuda al copero. ¿Ustedes recuerdan esto? En el 14 del 40 le dice, acuérdate de mí. ¿Sí? Acuérdate de mí cuando salgas de aquí. ¿Qué está diciendo José? Yo no quiero estar aquí. ¿Sí? Yo no quiero estar aquí, pero también, ¿qué está diciendo en el verso 15 que ya leímos?
Fui hurtado de mi tierra. ¿Qué es esto? Fui robado de mi tierra. Fui vendido. Está diciendo José, fui vendido como cualquier objeto. Fui vendido como cualquier cosa. José está expresando lo que siente en realidad. Está diciendo, yo tengo una tierra. O sea, yo pertenezco a un lugar. Yo tengo una identidad. Yo no soy un esclavo. José estaba diciendo esto. Pero también él dice, estoy aquí injustamente. O sea, yo no hice nada por estar aquí en la cárcel. A veces, como yo les digo, vemos partes que también nos dice que él va prosperando, que Dios está con él. Podemos ver la situación, bueno, no es tan grave. Pero José no quería estar ahí. José expresa realmente lo que siente. Él quería salir de esa cárcel. Y también podemos ver, hermanos, cómo la Biblia nos va diciendo que este José fue metido en una cárcel de alta seguridad, voy a decirlo así, donde no había leyes de que se dictara un justo juicio sobre él, sino más bien las personas que tenían poder de más autoridad podían decidir qué se hacía con la vida de esa persona. Y aquí podemos ver claramente que José podía haber muerto. Al ser acusado de que quería abusar de una mujer, yo creo que el castigo era morir. Pero sin embargo vemos aquí que Dios está realmente interviniendo en la vida de este José para que no muera. No cambia la situación. Dios le permite ir a la cárcel. Pero tal vez Dios no permite que José muera ahí. O sea, que lo juzguen para muerte. Dios está interviniendo ahí. Pero también podemos ver cuando él está dentro de la cárcel, la Biblia nos dice que en el versículo 22 del capítulo 39 nos dice, y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que hacía allí, él lo hacía. Cuando un hombre, hermanos, tiene un cargo más alto, como José ahora se le dio aquí, que era el encargado de todos los presos, y dice que todo lo que se tenía que hacer ahí, él lo hacía. A veces nosotros podemos gozarnos de que si tenemos un trabajo y nos dan un puesto más alto, tal vez es un gozo, pero también es una gran responsabilidad. El trabajo es mayor, es más carga. Podríamos decirlo así. Y también nos dice el verso 4 del capítulo 40, mire, y el capitán de la guardia encargó de ellos a José. ¿A quiénes? Aquí en este momento llega el copero y el panadero, ¿sí? Y dice, y el capitán de la guardia encargó de ellos a José y él les servía y estuvieron días en la prisión. O sea, aparte, José también tenía que servirles a este panadero y a este copero. Traigámoslo a nuestra vida, hermanos. Si a nosotros estamos haciendo o en un trabajo, voy a decirlo así, injustamente a usted lo culpan por algo y por eso usted tiene que hacer un trabajo extra para remediar de lo que le están acusando, pero usted sabe que usted no fue el culpable, ¿usted se gozaría? ¿Usted haría esto con gozo? ¿O realmente no? O también, veámoslo de otra manera, no en un trabajo, tan solo los hijos. A veces decimos, ¿quién dejó esto ahí? Y el hijo dice, yo no fui. Pues levántalo. ¿Por qué yo? Si yo no lo hice. ¿No es cierto? Realmente el hombre reacciona a veces impulsivamente. ¿Cómo hacemos las cosas?
cómo hacía las cosas José. También podemos ver otro ejemplo, que a lo mejor en un trabajo a usted le suben de puesto, aumenta su trabajo, como aquí con José, ya lo habían puesto como jefe, ahora llega el panadero y llega el copero y ahora él tiene que servirles. A usted le aumentan de trabajo, ahora tiene que salir muy noche, se tiene que quedar horas extras, pero cuando llega el día de su pago, no le aumentaron el sueldo, sino su sueldo sigue igual. ¿Cómo tomaría esto usted? Yo les hago ver estos ejemplos para que veamos que no era fácil. José tenía que trabajar y sin un sueldo, y le aumentaban el trabajo y no había un sueldo. Pero cuando él trabajaba, ¿cómo lo hacía, hermano? En realidad, nos dice la Biblia que José hacía, yo creo que todo bien. Por eso después le dice en el verso 23, voy a leer del 39, no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de lo que estaba al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía Jehová lo prosperaba. Pero dice que el jefe de la cárcel no necesitaba realmente ni revisar lo que José hacía, ni se preocupaba. Yo creo que José hacía bien el trabajo. Yo creo que José no fue igual que los demás presos. ¿Por qué? Porque yo creo que la conducta, el carácter de José destacó en esa cárcel. ¿Cómo lo mostró? Siendo fiel a Dios. Porque en realidad, hermanos, la situación que José pasaba no era fácil, no es fácil o no fue fácil. Pero también tenemos el caso de del 40:14, cuando pide ayuda a este copero y se olvidan de él. ¿Qué podía haber provocado en José este sentimiento de que se olvidaron de él? ¿Qué pudo haber pasado? En realidad, en José pudo haber acarreado amargura, desánimo, porque a lo mejor él pensando, bueno, pues ya que está el copero, le voy a interpretar su sueño. Yo creo que Dios lo mandó para que yo pudiera salir de aquí, de la cárcel. Yo creo que es el momento de salir. Y resulta que este hombre se olvida de él. ¿Y cuántos años pasaron? 2 años después de que este hombre se acuerda de él. Ahora, traigámoslo a nosotros, hermanos. Si usted le hace un favor a una persona, pero esta persona no se muestra agradecido con usted, ¿cómo se siente? A lo mejor esta persona ni siquiera recuerda el favor que usted le hizo. ¿Cómo se siente? ¿No hay veces que en nuestro corazón llega a haber un desánimo, aún hasta para servir? Porque podemos llegar a decir, bueno, pues yo mejor con esta persona pinto mi raya. No tengo ya mejor de lejitos con esta persona, con la que le hice el favor. ¿No muchas veces podemos llegar a decir esto? Y ya mejor como con esta persona no fue agradecida, bueno, pues a nadie. Ya mejor con nadie le hago un favor. Porque a veces la falta de gratitud, la falta de memoria de las personas, en nosotros puede acarrear este desánimo. El decir, ya no voy a hacer favor más. Pero ¿sabe? En José no pasó esto. José no se vio como víctima, no se sintió como una víctima. José no guardó resentimiento en su corazón.
no guardó algún rencor hacia este copero, porque hay veces que hasta podemos guardar rencor hacia Dios. Porque 2 años más estuvo José ahí. Si usted está pasando en una situación difícil, que usted parece que ya va saliendo, pero regresa nuevamente a la situación y 2 años más Dios le permite estar en esa circunstancia, a veces sí hay desánimo. A veces decaemos. O nuestra fe se fortalece, como fue con José. Puede haber estas 2 cosas en la vida de un cristiano, hermano. Cuando Dios permite un largo plazo, un largo tiempo en una situación difícil, es verdad que viene ese desánimo. Pero una de 2. Puede ser que nosotros nos sintamos enojados con Dios, o puede ser que aún esa situación fortalezca mi fe. Y yo puedo decir que en la vida de José, su fe fue fortalecida. ¿Cómo lo sabemos? Porque cuando a él vienen a sacarlo, para que interprete los sueños del rey, en el capítulo 41, él le responde al rey esto. Respondió José a Faraón diciendo, no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. O sea, ¿qué está diciendo José aquí, hermanos? Está diciendo, Dios es el dueño de la vida, del futuro. O sea, es Dios el que le va a revelar a Faraón el sueño. Ese es Dios, el único Dios que puede revelar el futuro, el único Dios que es el dueño de la vida. Entonces, José, ¿qué pasó con su fe? ¿Se desanimó por todo ese tiempo que estuvo en la cárcel? No. Él puso su confianza en ese Dios, diciendo, Él es el dueño de la vida. Y cuando sea necesario, Él me va a sacar de esta cárcel. Pero ahora yo le pregunto, hermano, ¿cómo José puede sentirse así en los momentos difíciles? ¿Qué hace que José pueda soportar las circunstancias difíciles de su vida? ¿Qué hace, hermanos? Vamos a ir entrando al tema central. A veces nosotros, cuando vemos la vida de José, voy a explicarlo así. Cuando a veces nosotros vemos la vida de José y vemos que Dios estaba con él y que él lo estaba prosperando, su situación o su problema lo vemos aquí y a Dios lo vemos acá. O sea, minimizamos su problema, ¿sí? Porque Dios está con él. Pero cuando nosotros estamos pasando una situación difícil, nuestro problema, nuestra dificultad, hermanos, cambiamos los papeles. Nuestro problema lo vemos acá arriba y a Dios lo vemos aquí abajo. Aunque sepamos que Dios está con nosotros y que lo que Él está permitiendo es para prosperar mi salvación, mi problema lo veo más grande que el de José. A veces pasa eso con nosotros. Pero hay algo que la Biblia dice que Dios hizo en este José. ¿Y qué es lo que también hace en nosotros, hermanos? Aunque no lo entendamos así o no lo habíamos entendido, a lo mejor lo va a entender hoy, pero es lo que Dios hace en usted, en mí. Vamos a leer ahí en el 39, 21. Miren lo que dice. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel.
Yo quiero aquí resaltar esta palabra. Dios extendió su misericordia, hermanos, hacia José. ¿Qué es esto, hermanos? ¿Qué es esto? Que Dios haya extendido su misericordia con José. ¿Por qué José podía actuar así? ¿Por qué José podía soportar? ¿Por qué José podía poner su confianza en ese Dios? Por esto, hermanos, Dios había extendido su misericordia. Pero para explicar esto, vamos a Lamentaciones, hermanos. Sé que es un versículo que usted se sabe, Lamentaciones capítulo 3, y sé que lo cantamos al inicio de empezar el tema, fue la canción que cantamos, pero a veces no sabemos a qué se refiere. Dice el verso 3. Voy a leer desde el 19 al 24. Esta historia es cuando el pueblo de Israel está siendo llevado cautivo a Babilonia y ellos están sufriendo, ellos están pasando también una situación muy difícil, ¿sí? Y se dice que Jeremías se sentía de esta manera, dice así el 19, acuérdate de mí, acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Aquí nos dice cómo se sentía. O sea, la situación que estaban pasando era una situación amarga. Dice el 20, lo tendré aún en memoria porque mi alma está batida dentro de mí. Dice, esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto, esperaré. Dice así, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Hermanos, yo creo que José también esperó esos 2 años. Estuvo en esa espera, pero ¿cómo? Yo creo que esperando en ese Dios, confiando en ese Dios, en esas misericordias que son nuevas cada mañana. Hermanos, la misericordia de Dios no se termina. La misericordia de Dios no termina, hermanos. Está diciendo que la misericordia de Dios es continua. Son nuevas cada mañana. Ahora entendamos esto un poco. La misericordia de Dios es para el día de hoy, hermanos. Es para hoy. ¿Cómo les voy a explicar esto? Los problemas de hoy tienen su misericordia. Sí, tienen su misericordia. O sea, Dios dispone los problemas para el día de hoy y también Dios dispone para el día de hoy su misericordia. O sea, la misericordia de Dios es suficiente para este día, hermano. Es suficiente para este día. Jesús dijo, si usted recuerda, Jesús dijo en Mateo, no os afanéis por el día de mañana. ¿Por qué? ¿Por qué no os afanéis por el día de mañana? Porque cada día tiene su propio mal o su propio problema, voy a decirlo así. No os afanéis por el día de mañana, porque el día de hoy tiene su propio problema. Eso es verdad, hermanos. Pero, ¿por qué a veces nos desesperamos? Cuando pensamos en que debemos soportar la carga del día de mañana con los recursos de hoy. Por eso a veces nos desesperamos, hermanos. Porque nosotros pensamos en los demás días. Pensamos que yo tengo que soportar la carga, ¿sí? La carga de mañana con los recursos de hoy. Y no es así.
Dios está diciendo, no lo vas a poder soportar. Dice, yo hoy te di el problema para el día de hoy, pero el día de hoy también te estoy dando mi misericordia. Y esa misericordia alcanza para el día de hoy. Yo el día de mañana te voy a dar otro problema, pero te voy a dar una nueva misericordia. Porque mis misericordias son nuevas cada mañana. Hermano, esto es algo hermoso que Dios nos da. Voy a poner otro ejemplo. ¿Usted recuerda el maná? ¿Cuándo era dado el maná? El maná era dado cada día. No tenían que almacenar. Ellos no tenían que almacenar. Ellos tenían que salir a recoger cada día. Dios quiere que así dependamos de sus misericordias, que son nuevas cada mañana. Hoy te doy un problema y mi misericordia es suficiente para que tú puedas sobrellevar ese problema. Mañana será otro problema, pero mañana tendrás una nueva misericordia. Porque a veces nosotros podemos pensar, hermanos, que si tendremos misericordia para soportar una prueba tan grande. Tal vez nos hemos preguntado esto. ¿Podré soportar eso? ¿La misericordia de Dios podrá hacer que yo soporte eso? Déjeme decirle que sí, hermano. Sí. Usted lo va a saber cuando llegue ese día. Porque hay un verso que yo se los voy a leer. En Primera de Pedro, capítulo 4, 14, dice: Si soy vituperado por el nombre de Cristo, dichoso soy, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre nosotros. Hermanos, cuando llegue el momento de la dificultad, está diciendo este verso, cuando llegue el momento del problema, ¿quién viene? El Espíritu de gloria a nosotros y nos hace soportar esa prueba. Usted recuerda la vida de Esteban cuando fue apedreado. Él pudo soportar porque la Biblia nos dice que su vida estaba llena del Espíritu Santo. Hermanos, Dios nos da la fuerza para el día de hoy y nos va a dar la fuerza para el día de mañana. Y yo quiero terminar con esto. Vamos al Salmo 23. Salmo 23, un salmo creo que muy conocido, pero lo que yo quiero ver aquí, hermanos, es qué es lo que está diciendo David. Créame que la Biblia está llena de pasajes que hablan de la misericordia de Dios y los salmos, bueno, no se diga. Pero dice el verso 6, 23, 6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Mire lo que dice David. Mire lo que está diciendo David. Cuando hemos puesto al Señor como nuestro pastor, nuestro Dios, ¿qué hacen esas misericordias? ¿Qué hace ese bien? Dice, nos siguen, nos persiguen. El bien y la misericordia nos seguirán, está diciendo David. Hermanos, los salmistas habían experimentado la misericordia de Dios de una manera grande. Podían ver esto de una manera grande. En el Salmo 63, este mismo David dice que es mejor tu misericordia que la vida. Hermanos,
Hoy recibamos la fuerza para soportar las cargas de hoy. Mañana recibamos la fuerza para soportar las cargas del mañana. ¿Por qué? Porque las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. No se acaban, hermano. No se acaban. Hoy la misericordia de Dios fue suficiente para este día. Pero mañana tenemos la esperanza de que tenemos una nueva misericordia. Así que confiemos en ese Dios. Soportemos las pruebas, las dificultades que vengan a nuestra vida. Vivamos cada día, hermano. No pensemos cómo voy a soportar esto, cómo voy a hacer esto. No pensemos en esto. Pensemos en el hoy. Porque hoy Dios nos ha mostrado su misericordia y por Él hemos tenido fuerzas para soportar este día. Pero mañana, ¿qué va a pasar? Dios nos mostrará una nueva misericordia. ¿Podemos agradecer a Dios por esto, hermanos? Vamos a orar. Señor, le damos gracias, Padre, porque al igual que José, con nosotros ha extendido su misericordia. Gracias, Padre, porque es por esa misericordia que podemos seguir adelante, Señor. Podemos soportar las dificultades, porque usted ha mostrado misericordia para con nosotros, Padre. Gracias, Señor. Pedimos que día con día, Señor, podamos buscar su rostro. Cada mañana, al ver sus misericordias, podamos buscar su presencia, Señor, para disfrutar y estar delante de usted. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por la fuerza que nos da, aunque a veces podemos decir, ya no podemos más, Señor. Pero sabemos que tú nos das la fuerza, que tú nos das tu misericordia para poder hacerlo. Gracias, Dios. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo, que obras en nuestra vida. Amén. Dios le bendiga, hermano.